Bien amigos, bienvenidos a esta nueva clase de ajedrez, a este nuevo tema. Estuvimos viendo en la partida pasada un tema de combinación con un caballo envenenado, etcétera, y mostrando una parte hermosa del juego como es la combinación. Ahora vamos a mirar cómo enfrentar de forma estratégica la apertura. Para ello vamos a coger el ejemplo de esta partida jugada en el año 1927 entre un gran maestro Yates y el gran con blancas y el gran maestro Nimzowitsch con negras. Las blancas salen con el peón del rey con E4, las negras juegan C5, esto es lo que constituye la defensa siciliana. Las blancas, como ya hemos visto muy usualmente, sacan en su segunda jugada el caballo del rey, caballo F3. Las negras en este momento replican con caballo F6. Este movimiento de las negras no es muy usual, pero Nimzowitsch estaba tentando a Yates, al maestro Yates, a que avanzara el peón, cosa que hizo el maestro Yates, avanzó el peón. Este movimiento de peón, avanzándolo a la quinta fila, es un movimiento apresurado, es un movimiento debilitante. Los peones, a medida que se alejan de sus casillas de origen, es más difícil defenderlos. Era preferible sostenerlo en la casilla de 4 y pues había que sacar el caballo de la dama, por ejemplo. Pues no era como claro cómo hacerlo, jugar acá el peón de dama, pues es cerrando mucho la posición. Yates se lanza y avanza el peón, acepta el reto. Nimzowitsch mueve su caballo a D4. Esto nos asemeja mucho a la defensa de Alekhine, que trata de tentar a los peones blancos para que lo ataquen con el fin de atacarlo de una posición más restringida. Juega el caballo a D4, las blancas prosiguen y atacan el caballo con el alfil, las negras se repliegan a esta casilla. Obviamente la retirada acá no es posible porque perderían una pieza. Las blancas se retiran con el alfil a la casilla E2 y las negras prosiguen su desarrollo con caballo C6. Aquí las blancas juegan el peón a C3. La idea del blanco es tratar de apuntalar más su peón avanzado. De por sí, las negras inmediatamente juegan D4, esperando peón por peón al paso y tomar con la dama, y la posición está equivalente. El blanco pues no quiere hacer ese juego peón por peón al paso, prefiere sostener el peón en la casilla 5 y entonces juega este peón a D4. Las negras toman peón por peón, las blancas retoman con el peón para apoyar su peón central, peón avanzado, pero como vemos, este peón va a ser un dolor de cabeza para las piezas blancas. Un peón avanzado, tienen un peón retrasado que no está defendido por peones, entonces todo no está muy claro. Las negras desarrollan su alfil a la casilla F5, una excelente jugada. En este momento este alfil no puede ser atacado por este peón. Observe que cuando un peón avanza, las casillas laterales son casillas débiles. Esta casilla lateral al peón avanzado no está defendida, así que el alfil se puede parar ahí perfectamente sin ningún problema. Las blancas prosiguen con enroque y las negras ya sencillamente mueven su peón a E6, formando una cadena de peones sólida con el peón de F7, E6 y D5, y las blancas tienen dos peones avanzados que pueden ser atacados más fácilmente. Así que la posición de las blancas no es la mejor en este momento. Hay posibilidades de ataque por el flanco de dama. Este alfil está perfectamente colocado. Las negras han desarrollado su peón con la idea de sacar su alfil. O sea, la posición para mí es preferible
de parte de las negras. Sacan el caballo de la dama, el alfil viene y juega a la casilla E7. Las negras no tienen afán, las negras están superior estratégicamente. Aquí en ajedrez tenemos que entender lo siguiente: las partidas, cuando se empiezan a dar, las blancas tratan de marcar el paso, de marcar el juego, y hay que empezar a pensar en la estrategia que se va a utilizar. En este momento la estrategia de las negras es superior, por cuanto no se ven debilidades. Este peón, a pesar de que se ve adelante y que está fiscalizando la casilla F6, la casilla D6, es un peón que después de los cambios en un final va a estar débil. Las blancas van a tener que emplear recursos para defenderlo. Entonces los peones centrales blancos son débiles, carecen de sostén. En cambio este peón, digamos, que está débil también porque no tiene otro peón que lo sostenga, tiene que estar defendido por una pieza, por un caballo, por la dama, en fin, por un alfil. Bueno, aquí luego de la jugada de las negras en alfil A7, las blancas entonces juegan el caballo aquí a la casilla E1. Como sabe el maestro Jay que el final no le va a ser favorable, trata de sacar algún provecho de la situación del alfil negro de F4. Entonces amenaza con mover este peón de caballo, luego el peón de alfil, y tratar de cercar a este alfil. Las negras juegan caballo D7, las blancas juegan, las negras juegan caballo D7, perdón. Las blancas mueven el alfil a esta casilla G4. Están tratando de cambiar este alfil tan peligroso, porque aquí puede coordinar con el caballo un ataque en estas casillas, a pesar de que este caballo defiende. Entonces el alfil se retira. Las blancas prosiguen avanzando ahora con el peón de alfil, tratan de efectuar un ataque sobre la casilla F5 y hacen eso. Aquí las negras tienen un golpe táctico bien interesante. ¿Cuál es ese golpe? Observemos. Juega caballo por peón de la dama, y este peón es tabú. Este caballo es tabú. Si juega dama por caballo, seguiría alfil. Si juega esto, dama por caballo, seguiría alfil acá, defendido por el caballo, y la dama clavada la perderían. Así que, aprovechando esa situación, las negras jugaron caballo por peón. Dama. Las blancas juegan caballo por peón, dama, tratando de eliminar el alfil para poder tomarse el caballo. Entonces, sencillamente las negras retroceden nuevamente su caballo y ya se han ganado un peón. Las blancas entonces se toman el alfil. Es un alfil muy bueno porque está en cuadros libres, ¿no? Las negras juegan dama, la casilla B6, jaque, y esto con el fin de evitar que las blancas vengan con su alfil primero allá. El blanco tiene que retirarse a H1, y aquí sí ya las negras se toman el caballo. ¿Qué hacen ahora las blancas? Juegan la dama a A4. Entonces decimos que este es un error estratégico. Las blancas renuncian a la lucha por el dominio del centro. Miremos, en este momento, en virtud del avance de este peón a la casilla E5, mire los cuadros débiles que se han formado. Este cuadro es un cuadro muy débil. Este caballo se puede situar muy bien en esta casilla, porque ya no existe el peón que estaba en E4, el peón fue avanzado. Entonces, esa es una cuestión estratégica
que hay que considerar. Las negras juegan H5 rápidamente. Este alfil no se puede retirar de esta diagonal porque observemos que también esta casilla es débil, porque el caballo se puede apoderar de ella y entonces ya el alfil no se lo va a cambiar. Juega el alfil a esta casilla para evitar una entrada peligrosa. Las negras juegan ahora alfil a esta casilla, tratando de cambiar el otro alfil para situar su caballo en una casilla fuerte. Dama a A3. Las negras vienen y juegan dama a B5. Dice, aparentemente está apuntando a atacar la torre con la dama, pero en realidad la idea es dar esta casilla, cédesela al caballo para que se apodere de la casilla D5, que es la que miramos estratégicamente muy bien. El rey blanco viene a defender su torre, el rey 1 caballo, el caballo negro juega entonces donde estaba la dama blanca viene a esta casilla, F3, y aquí vemos ya entonces que este caballo prosigue su camino y llega a la casilla D5. Mire el aprovechamiento estratégico de esa imprecisión de las blancas en el avance. Ya esta casilla está siendo aprovechada por un hermoso caballo que ocupa esa posición. Las blancas juegan el peón B6 y las negras vienen dama B6 jaque. Las blancas tapan, las negras vienen con la torre. Mire cómo aprovechamos la columna abierta rápidamente. El alfil sale, 2 torres, la torre negra, la otra torre viene por este sector. Vea cómo juegan, cómo coordinan las piezas de bien. La posición de las negras es tan superior que varias son las rutas para la victoria, ¿no? Las blancas traen su torre a esta casilla. Las negras ahora sí cambian, alfil por alfil, toma con dama. Y ahora sí, observemos el otro caballo. Mire, las dos casillas laterales al peón avanzado, que son débiles, están siendo ocupadas por 2 hermosos caballos negros. La dama blanca viene tratando de proteger el centro. Las negras tienen tiempo tranquilamente de ir maniobrando su torre. Estos 2 caballos son los amos del tablero. El caballo blanco sale. Aquí el caballo ataca. Perdón, el caballo ataca, no, la torre. La torre es la que viene y ataca. Se mueve a la casilla G4. Las blancas tratan de defenderse. Las negras avanzan y se apoderan de esta casilla. Las blancas mueven este peón. Ahora miremos que como este caballo está clavado, este caballo que está hermosamente colocado, está atacando el caballo que está pinado en este momento. El rey viene a la casilla 1 alfil. Las negras juegan la torre a esta casilla. Las blancas juegan, perdón, esta no es la que juegan este peón atacando. Las negras regresan. Las blancas juegan a 1 caballo. Las negras siguen maniobrando. Vuelve el caballo a esta casilla, es maniobra. Las blancas vienen acá. Las negras impiden el ataque de la dama. Las blancas retroceden para desclavarse. Las negras juegan la dama a la casilla E7
Las blancas juegan el caballo a D4, aprovechando que si caballo por caballo, rey por torre. Las negras juegan dama H4. Las blancas vienen a defender su torre, que está siendo atacada. Las negras juegan caballo por peón, torre por caballo, y aquí torre por peón, torre, jaque, peón por torre y dama por torre, jaque. Rey 2 caballo, caballo 6, rey, jaque. Y aquí abandonan las blancas. Prácticamente con este jaque están perdidas. No tienen dónde maniobrar. Ya es cuestión de mate. ¿Para dónde se van? Tienen solamente dos casillas, esta o esta. Y si juegan acá, por ejemplo, la dama viene y da jaque, el rey tiene que subir a esta y no tiene más, y dama acá, jaque. Esta partida nos enseña que este error de haber avanzado este peón a la casilla E5, un error estratégico que permitió que los caballos ocuparan las casillas F5 y D5, casillas que fueron bases de operaciones del ataque de las negras, y con eso perdieron la partida. Tenemos que tener muy en cuenta que uno de los errores que se cometen es el avanzar imprudentemente el peón a la quinta fila. Así puede ser un peón de rey, un peón de dama, un peón de alfil, en fin. Eso, el peón queda totalmente, por una parte no hay forma de defenderlo muy bien, y por otra parte quedan unos huecos, unos holes, unas casillas débiles que son las laterales al peón avanzado, por los donde se pueden colar las piezas enemigas y nos hacen daño. Próximamente seguiremos viendo más acerca de los errores estratégicos que se cometen al avanzar un peón. Lo mismo los peones doblados, con ejemplos de estos maestros extraordinarios. Vamos a aprender bastante al respecto. No olviden suscribirse al canal, denles like y tocar la campanita para que sigamos viendo los otros temas. Muchas gracias por hoy y un feliz día. Muchas gracias por su atención. Que esté muy bien.